Esta es una producción de Grupo Fórmula. López Rabadán, quien es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. ¿Cómo estás, Kenia? Muy bien, querido Eduardo, muy bien. La verdad es que fue una semana compleja en términos de debate parlamentario la semana pasada a propósito de estas reformas que se hicieron para pues que el presidente continuara con esta estrategia y bueno, pues el bloque opositor, ya sabes, con un debate álgido y fuerte desde el Senado de la República. Y ahora pues te traigo un tema nuevo, ya no el de la militarización, porque ya pues digamos lograron los votos y tuvieron el acuerdo la semana pasada. Ahora quiero platicarte sobre el paquete económico 2023. Órale. Pues, a ver, digamos, primero comentarte, como tú sabes, el gobierno en términos legislativos es bicameral, la Cámara de Diputados tiene unas atribuciones, el Senado de la República tiene otras. En términos de la ley de ingresos, ambas cámaras tienen que resolver, y en términos de gasto, esto es el presupuesto de egresos, solamente resuelve la Cámara de Diputados. Entonces, en octubre habrán de resolver las dos cámaras para ver, digamos, la ley de ingresos, y en noviembre, a mediados de noviembre, la Cámara de Diputados solamente resuelve cómo se va a hacer el gasto. Y lo primero que te quisiera decir, Eduardo, es que, bueno, pues sin lugar a dudas, el paquete económico se vuelve complejo, entre otras cosas, porque el gobierno tiene que decidir hacer una proyección de cuánto vamos a crecer, ¿no? De cuánto va a crecer el PIB, el Producto Interno Bruto, y una de las cosas que más se han señalado a propósito de esta presentación que ya se hizo por parte del paquete económico es que el gobierno está haciendo un análisis de crecer el 3%. Y bueno, pues hay distintas organizaciones que han dicho que eso se vuelve alejadísimo, casi imposible. Por ejemplo, el Banco de México, Eduardo, estima que se crecerá en 1.6%, JP Morgan dice que crecerá 1.5%, el gobierno lo duplica, digamos, tiene muchas esperanzas o tiene, yo diría, otros datos, pero... La Secretaría de Hacienda, como la Secretaría de Hacienda de todos los gobiernos anteriores, sean del PRI o del PAN, cada vez que envían su paquete económico, pecan de hiperoptimistas. Nunca dan una a la hora de la hora. Y tú lo sabes, tú llevas mucho tiempo en esto. Lo mismo el gobierno de Fox, el de Peña Nieto, el de Calderón, el de Salinas. Siempre bellos deseos e intenciones, y conforme va pasando el año, van corrigiendo, y te dicen, bueno, era un estimado. Claro, ahora, sin lugar a dudas, tienes toda la razón. Yo no creo que crezca 3%, estoy de acuerdo contigo y con los principales analistas, no va a crecer 3%. Hay algunos analistas que dicen que el año que entra la economía de México podría crecer menos del 1%. Unos hasta dicen que será cero crecimiento porque vamos a estar nos vamos a estar recibiendo el trancazo de la recesión mundial. Pues déjame decirte justo que ese es uno de los grandes problemas, digamos, porque lo que está planeando el gobierno es crecer mucho, y si la realidad es que no crece el 3% que él está proponiendo, que el gobierno está proponiendo, pues se vuelve muy, muy difícil, pero crecer al 1%, ¿no? Digamos, en términos cuando menos históricos, que es lo que ha pasado, de todas maneras está muy alejado. Ojalá y no se cumpla esta proyección de crecer al 0.2 o 0.3%, pues se volvería terrible. Ahora, no solamente hay que analizar qué es lo que está proyectando para el PIB, sino también qué está pensando que va a suceder en términos inflacionarios. Eduardo, y lo has dicho aquí en el programa, lo hemos dicho en varias ocasiones, ahorita estamos casi llegando al 9% de inflación. Por cierto, pues lamentablemente una de las inflaciones más álgidas, ¿no? Más complicadas en los últimos 20 años, y lo que el presidente de la República le dice a los diputados federales o al Congreso mexicano es que él cree que aunque ahorita estamos en una inflación casi del 9%, él cree que la inflación para el próximo año va a ser del 3.2%, y también, digamos, se vuelve alejadísimo cuando menos de una teoría económica. Entonces, el gobierno piensa que va a crecer al triple de lo que estamos creciendo, y piensa que la inflación va a ser a un tercio de lo que está sucediendo en realidad. La inflación no va a ser del 3.2%. Tal vez sea un poco más baja que la que registremos este año, debido a que hay una baja ya en los precios internacionales de los energéticos,
Y muy importante, también hay una baja, se está dando una baja en los precios internacionales de ciertos alimentos. Pero con el mundo incierto que tenemos actualmente, mi querida Kenia, estas bajas mañana se podrían convertir en alzas si se agrava la situación en Rusia-Ucrania, si la sequía continúa, si las olas de calor no ceden o si las inundaciones van cubriendo extensiones completitas y acabando con cultivos. O sea, vivimos tiempos muy inciertos y difíciles de pronosticar, ¿eh? Sin lugar a duda, y tiempos inciertos nacionales que, como bien tienes razón, ¿no? Se colapsan o se refrendan o se colapsan con los temas internacionales. Pero la preocupación, me parece que tendrán que analizar los diputados federales, es qué tanta la expectativa del gobierno se materializa en realidad, porque si no, lo que va a suceder, y tienes razón, sucede cada año, pero ahora me parece que se va a maximizar, digamos, se va a volver más álgido, es cómo entonces el gobierno no va a poder recaudar y por ende no va a poder dispersar el dinero, no va a poder asignar el dinero. Y la pregunta es, ¿a quién sí le va a recortar, Eduardo? Porque hay que ser, digamos, hace 3 años yo te diría, ojalá, como dices tú, ¿no? En un asunto de fe, pues estaríamos buscando que el presidente de la República tomara decisiones, por ejemplo, en temas de bienestar para las mujeres o para los niños o para la primera infancia. Pero ya tenemos claro después de 4 años que el presidente de la República tiene una meta, digamos, en términos de su gobierno, para que cuando concluya pueda decir, dejé una refinería, ¿no? Entonces, si el dinero no lo va a recaudar y además va a haber una inflación, por ende, no va a ser el dinero suficiente para cubrir todo lo que él requeriría cubrir. No solamente los programas sociales, que esos, más allá de litigarlos, yo siempre los he votado a favor, sino aquello que tiene que ver con la administración pública, que esto es hospitales, carreteras, escuelas, servicios públicos, eso que genera, digamos, la autoridad, además de dispersar recursos a través de programas sociales. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando no capte los recursos que está captando y entonces tome la decisión de seguir priorizando el aeropuerto? Yo te digo qué va a pasar, lo que ha pasado en tantos sexenios. Después de ver cómo crece la economía en el primer trimestre, yo cada año, cada vez que tengo los datos del primer trimestre, ya empiezo a decir, van a recortar el presupuesto. ¿Cuándo lo van a recortar? ¿De cuánto? Y se vuelve todo un ejercicio de especulación colectiva, porque sabemos que estas cuentas alegres que los secretarios de Hacienda gustan de mandarle al Congreso y que el Congreso raramente cuestiona y levanta la manita al partido en el poder para decir que todo está muy bien, siempre fallan y se la viven recortando proyectos. Lo que tú dices es bien interesante. No va a recortar el presidente a sus obras señeras, que no las ha acabado. Le va a cortar pues a cultura, le va a cortar educación, le va a cortar a muchas cosas. Ahí está. Es más, ahorita la gran pregunta es ¿por qué incrementaron tanto el gasto en turismo? A uno que estén esperando que va a llegar 1 trillón de turistas a México, no lo sé. Sí, la verdad es que ese razonamiento es un razonamiento que ya aprendimos a lo largo de estos 4 años, ¿no? No, yo lo aprendo a lo largo de 40 años. Tú eres joven. No, pero perdóname, se ve sexenio tras sexenio. Pero en estricto sentido, Eduardo, se vuelve muy compleja la respuesta, porque además de que si antes había cuentas alegres, ahora son cuentas alegrísimas. O sea, me refiero a, estás hablando del triple de la realidad. Y segundo, sí, efectivamente, qué bueno que el gobierno, digamos, tiene sus prioridades. Puedo no compartirlas, qué bueno que las tiene. El problema de fondo es que para lo que tú contratas a un gobernante es para que administre los recursos y puedas encontrar como ciudadanos satisfactores, sobre todo en seguridad, en salud, en educación. Y entonces la pregunta es, a esos, digamos, a esos rubros es a los que va a recortar el recurso. Si es así, pues el escenario se ve complejo, digámoslo, en 2023. Pues aparentemente los mexicanos en su mayoría no están de acuerdo con lo que tú o yo pensamos,
porque 6 de cada 10 aprueban la gestión del presidente. Que igual con Fox y que igual con Calderón, digamos, es obvio. Una cosa es... No igual con Fox y Calderón, porque a Fox y a Calderón y a Peña no les tocó una pandemia y no les tocó una crisis económica de las proporciones que estamos viendo ahorita. Bueno, la crisis económica de Calderón también fue... incomparable menor que la que estamos viviendo ahorita. Fue producto de las bienes raíces en Estados Unidos. La de hoy es global, mi querida Kenia. Yo entiendo que tú tienes tu chamba, yo la mía. Te mando un abrazo y por supuesto ojalá y los legisladores, diputados federales se pongan a chambear y se preocupen no por un partido sino por México. Te mando un abrazo. Estás pidiendo demasiado. Gracias, Kenia. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.